Con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando la fiesta de la Cátedra de San Pedro. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa que hoy se celebra las enseñanzas del Papa. ¿De qué Papa? De todos los papas de toda la historia, desde San Pedro hasta nuestros días. Y aquí podríamos descubrir que muchas veces hemos escuchado también algo que se llama la infalibilidad papal. Es un dogma que en el Concilio Vaticano I se tomó, pero también podemos descubrir qué significa realmente esto de la infalibilidad papal, porque a veces todos decimos: no, es que el Papa no se equivoca, nunca. Y podríamos descubrir, y ahorita no se me va el dato del Papa. Cuando hablamos de María Magdalena, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? La prostituta. ¿Por qué? Porque un Papa se equivocó de capítulo, si mal no recuerda, era el capítulo 8, y el Papa dijo el capítulo 10 o algo así. No me acuerdo ahorita tampoco de los capítulos. Dirán: ay padre, no se acuerda ni el Papa ni de los capítulos. Bueno, lo importante es de que en el capítulo 8 está Santa María Magdalena, que llega y le lava los pies a Jesús, y es donde pues unge sus pies con ese aceite, que hasta Judas dice: ay, ¿cómo se está desperdiciando eso? Se podría haber vendido en 300 denarios para dárselo a los pobres. Y hasta hace la aclaración el Evangelio, porque Judas tenía a su cargo la bolsa, y pues como muchos gobernantes, pues lo que caía pues no era para los pobres, sino era para los pobres de mi casa. Y ahí dice: porque era un ladrón. Cierra el paréntesis y sigue el relato. Y en el otro es cuando Jesús está en la casa de Simón, en donde llega una mujer de mala vida. Así se les decía a las prostitutas en el tiempo de Jesús, aparte de prostituta, pero la forma elegante es que esta es una mujer de la mala vida, y eso no ha cambiado. ¿Por qué? Porque en nuestros días, como se les dice, es la mujer de la vida galante, o más actualmente, las chicas buenas onda. Entonces el Papa se equivocó, y desde entonces María Magdalena es reconocida como prostituta. Que no, María Magdalena fue liberada de 7 demonios, mas no fue prostituta, y fue error de un Papa, y hasta nuestros días pues seguimos cargando con ese error. Así que los papas también se pueden equivocar. Entonces, ¿en qué consiste la infalibilidad y la cátedra de San Pedro? Cuando se habla, que habla ex cátedra, para nosotros podría sonar eso de ex, pues así como la exnovia,
como el ex amigo, o sea, el que ya no es, pero en latín ex significa de. Entonces, cuando el Papa habla de o desde la cátedra, es cuando tiene infalibilidad. Pues ahorita realmente, pues los papas recientes no han hablado ex cátedra. El último, pues fue 1950, cuando el Papa Pablo VI da precisamente ese, no es cierto, no es Papa Pablo VI, es Papa Pío XII. Pío XII da ese dogma de la Inmaculada Concepción, el cuarto dogma mariano. ¿Y por qué habla ex cátedra? Porque lo hace desde el poder papal. Y cuando se hace eso, se da a conocer una bula. Y en la bula siempre utiliza la fórmula nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo y yo. Entonces es nosotros hemos decidido. Y ya pone lo que ha decidido el Papa. Entonces, pues prácticamente pues los que hemos nacido después de los 50, pues no nos ha tocado ninguna aportación del Papa ex cátedra. ¿Los papas pueden equivocarse? Claro que sí. ¿Los papas pueden fallar? Claro que sí. Y pues podríamos descubrir algunas cosas que pues desde el Papa Francisco y también papas anteriores pues han hecho ahí como que uno se queda, entonces, ¿qué es esto? ¿Está bien o está mal? Por ejemplo, el poner al nivel de Dios, poniéndole un altar, pues a la Pachamama hace ya prácticamente 2 años. Y podrán decir, ay padre, pero eso no lo hizo el Papa. No, pero pues posiblemente no lo pensó, pero lo permitió. ¿Y cómo lo sabemos que lo permitió? Cuando ese joven alemán entró a la parroquia que estaba esa imagen de la Pachamama y va y la tira al río. Y pues muchos aplaudimos, me cuento entre ellos, pues esa acción. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y podríamos ver la forma bíblica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo el corazón. Y también ayer que se hablaba de las tentaciones, pues la última tentación, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Y podrán decir, oiga padre, pero ¿cuándo se dio culto a la Pachamama? Pues precisamente en el inicio del sínodo de la Amazonía, cuando pues pusieron la imagen de la Pachamama y le hicieron todos los ritos. ¿Por qué? Porque podemos ver en internet que ese es el culto que se le da a la Pachamama, que también pues ahí un poquito, pues la Pachamama ¿de dónde es? No es precisamente de la región amazónica, es de la región andina. Así que si querían hacer un gesto por la Amazonía, pues no lo hicieron. Pero bueno, esa ya es otra cuestión. Es ahí donde nos podemos equivocar. Y eso pues en grado supremo. Y pues ahí alzaron la voz muchos padres, por ahí también uno que durante mucho tiempo pues estuvo como vocero de la Arquidiócesis de México, el padre Hugo Valdemar, y que hizo inclusive ahí un acto de reparación en su parroquia. Y pues sí, también, por ejemplo, padre Raúl Sánchez, que también habló en contra de eso, padre, se me va su nombre, Javier Olivera Rabasi, que habló en contra de eso, y muchos levantaron la voz, levantamos la voz en contra de eso. ¿Por qué? Porque pues a veces podemos caer en un sincretismo. ¿Qué es esto? Combinar la verdadera fe católica con cosas para hacerlo más atrayente, pero podemos caer en el error, y es eso lo que se llama herejía. Y cuando caemos en herejía, pues si estamos reiterados en esa herejía, podemos caer en la excomunión, pero pues todo mundo nos podemos equivocar. Así que si pedimos perdón y cambiamos el rumbo, pues ahora sí que no pasa nada. Es así como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Pues orar.
por los pastores. ¿Por qué? Principalmente por el Papa, pero también por todos los obispos, por todos los sacerdotes y todos los diáconos. ¿Por qué? Porque aunque no es precisamente la cátedra de cada uno de nosotros, sino es del Papa, pero también nosotros somos los que llevamos esta enseñanza al pueblo de Dios. Y si nos equivocamos, pues vamos a hacer que el pueblo de Dios esté en un error. Y aquí pues tenemos que orar para que los sacerdotes realmente busquen esa sana doctrina, esa doctrina católica, ese depósito de fe. ¿Por qué? Porque podríamos decir, hay padrecitos o habemos padrecitos que pues no hemos leído ni siquiera un documento del Papa, no hemos leído el catecismo de la Iglesia Católica, no hemos leído. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es que Asiprensa ya sacó el comentario y lo decimos. ¿Y quién hizo el comentario de Asiprensa? Pues sabrá Dios. Y pues cada uno también, según su situación y su espiritualidad, puede sacar beneficios. Por ejemplo, pues en esa carta encíclica del Papa Benedicto XVI, un escandalazo. Un papa citando a una persona que no era católica y que le tiraba bien duro a la iglesia, Friedrich Nietzsche. ¿Y por qué lo cita? Porque precisamente Friedrich Nietzsche habla de que realmente los cristianos no hemos conocido el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no actuamos en consecuencia como si hubiéramos conocido el amor de Dios. Y aquí yo me pregunto, ¿cuántos podemos actuar verdaderamente como católicos o cuántos no actuamos como católicos? ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra fe. Hay veces que podríamos preguntarnos, y algo que me han preguntado ahorita mucho, Padre, el ayuno, Padre, la abstinencia. Pues el ayuno es el ayuno y son dos que pide la iglesia, miércoles de ceniza y Viernes Santo. Y podríamos preguntarnos, ¿y cuántos hicimos el ayuno del miércoles de ceniza? Porque nos justificamos, ay Padre, es que yo tengo que ir a trabajar y tengo que sacar pues esa energía. Pues bueno, la iglesia sabe y por eso propone 3 ayunos que son válidos. El primero, y es el más pesado, pan y agua todo el día. Tu panecito y tu vasito de agua. A mediodía tu panecito y tu vasito de agua. Y en la tarde tu panecito y tu vasito de agua. Ay, Padre, pero es que eso está bien pesado, eso es para la Edad Media. Pues no, no es para la Edad Media, es para todos los tiempos. Pero también la iglesia reconoce, bueno, si tú haces mucha actividad, por ejemplo, pues un deportista, pues no puede hacer ese ayuno. En pleno entrenamiento, pues da el changazo y pues ese es su trabajo. Entonces, pan y agua por la mañana, algo muy ligero a mediodía y pan y agua en la noche. Porque digo, muy ligero porque a veces, ay no Padre, pues vamos a comer ligero, 1 kilo de camarones, mis 12 ostiones y pues qué ligero es eso. Pues no, ¿verdad? Es algo así como, por ejemplo, una ensaladita de atún y ya, comemos ese poquito y ya, hasta el siguiente día, bueno, en la noche nuestro panecito y nuestro vasito de agua y hasta el otro día. O otro que también la iglesia pues acepta, comemos un día anterior, ya no cenamos, no desayunamos y comemos ligeramente y ese día y también una cena ligera. Son esas opciones que tenemos, pero ¿qué es lo importante? El valor del sacrificio, el valor de decir, esto lo hago por Dios. Conozco una persona que, así medio platicando, pues quedamos de que ni miércoles de ceniza ni Viernes Santo iba a tomar Coca-Cola porque no puede dejar su Coca-Cola. Y pues de repente llega con su Coca-Colota. Y digo, oiga, ¿y qué no habíamos quedado en esto? Ay, Padre, es que usted sabe que yo ya no puedo dejarla. Pues no, es el vicio. Y tampoco nos esforzamos por hacer un sacrificio por Dios. ¿Y cuántos de nosotros también estamos así? Podría recordar en ese sentido, pues, esas prácticas antiguas, por ejemplo, con mi abuelita, mi mamá Cata, pues era la costumbre.
no se comía carne, no solamente los viernes, sino también los miércoles. Miércoles y viernes sin comer carne. ¿Y qué comíamos? Pues sus verduritas, por ejemplo, para este tiempo, pues hacía su sopa de habas, que cuando se están cociendo huelen re feo, pero saben bien rico. También, pues, hacía sus tortitas de camarón. Yo era con romeritos en salsita. Pues yo como alérgico al camarón, pues a mí no me daba las tortitas, sino me daba los romeritos con su salsita, bien ricos. Hacía sus guauzontles, hacía lo que ella le llamaba los indios en balcón, no sé por qué le llamaba así. ¿Qué es eso? Un nopalito, le ponía queso y otro nopalito, luego pues le ponía ahí con cuidado sus, ¿cómo se llaman? Palillos, lo capeaba y pues una salsita como si fuera chile relleno, pero pues obviamente el chile estaba más caro que los nopalitos, entonces, y bien rico que sabe. Y pues eso, las tortitas de papa y todo esto era lo que se comía. Y ahora, ay no padre, pues es que hoy está bien barata la carne, ¿por qué no comemos mejor carne? Pues bueno, podríamos decir, si no puedes comer carne en otro tiempo y esta es la oportunidad, haz un sacrificio que te cueste. Pero ni hacemos ni un sacrificio ni hacemos el otro. O también, no se come carne y pues ahora que está la moda de los veganos y de los vegetarianos, pues dicen, pues, no comemos carne, de todos modos yo nunca como. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? Hoy que están de rebuenas las telenovelas, bueno, creo que ya no, porque ya no me las cuentan. Ya se terminó la que se terminó, ya no me cuentan telenovelas, pero pues ya me dejaron en la duda, ya no supe ni cómo terminó la otra telenovela. Pero bueno, yo creo que ahorita no hay telenovelas buenas, pero si te estás bien pegado a la telenovela, no veas el viernes la telenovela. Ay padre, pero luego ¿qué voy a hacer? Pues ya luego te pones al corriente. Ay padre, es que yo no puedo dejar el rico y delicioso café. El viernes toma tecito y no tomes cafecito. Ay padre, pero es que no voy a andar despierto. El café también, el té también tiene cafeína, así que no es pretexto. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar realmente dispuestos a hacer esos sacrificios. Como les decía ayer en las misas que celebré, pues cuando iba con mi abuelita a la misa los días sábado, el señor Roberto, que era el cantor, que le decían don Matusalén, porque pues ya estaba viejito y seguía ahí de cantor. Y pues bueno, ahorita no sé, la última vez ya estaba un poquito enfermito, no sé si ya viva, si muera, pero si muere, pues esperemos que Dios lo tenga en su santa gloria por todos esos años que se aventó bueno, no en todas, pero en la mayoría de misas de la parroquia estaba don Roberto. Y pues los sábados se despedía con ese canto de Viva María, viva el rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. El demonio a la oreja te está diciendo, deja misa y rosario, sigue durmiendo. Deja misa y rosario, sigue durmiendo. Y pues bien que le hacemos caso al demonio, ¿verdad? Vamos a rezar, ay, es que no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer para acá, tengo que hacer para allá. Pero no se trate de algo que sea bueno y divertido, porque inmediatamente nos hacemos el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ay, señor demonio, mire, venga, le voy a dar un abrazo porque lo quiero mucho. Y adiós, fuchi. Dirán, ay padre, yo no digo eso. Pues en la práctica es lo que hacemos. Y a veces de que estamos en misa, pero como dice el dicho, andamos en todo menos en misa, que ya se levantó fulanito, que ya hizo esto, que el padrecito ya se le levantó el gallo, que si esto, que si lo otro, y andamos criticando todo. Pero no estamos viviendo la celebración de la misa. Y es precisamente, podremos estar de cuerpo presente, pero nuestra mente, quién sabe en dónde anda. Anda viendo que si dejé prendidos los frijoles o no, que si esto, que si lo otro, que si para acá y que si para allá. Entonces es ahí donde tenemos que realmente darle espacio a Dios.
Es ahí donde tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere para que nosotros vayamos siempre hacia su encuentro. Esto es lo que nos invita hoy la fiesta. Hoy la fiesta no es ver al Papa por el Papa, sino es ver lo que nos ha enseñado el Papa. ¿Qué Papa? Como les dije, no el Papa Francisco actual, no el Papa Benedicto que fue el anterior, no el Papa Juan Pablo II, no el Papa Juan Pablo I, no el Papa Pablo VI, no el Papa Juan XXIII, no el Papa Pío XII, y nos podemos ir hasta allá hasta encontrar a San Pedro. El Papa es la persona que cumple la función de salvaguardar el depósito de la fe. Dios mediante, después tendremos otro Papa, como lo dijo el Papa Francisco hace unos cuantos años, dijo, o me voy o me muero, pero pues después de él va a venir otro Papa, y ese Papa tiene la responsabilidad de salvaguardar. Por eso dicen que una vez se encontró el Papa y la muerte. Entonces el Papa saluda a la muerte, hola hermana muerte, y la muerte le dice, vengo por ti, y se acabará el papado. Y agarra y dice, puedes venir por mí, pero el papado seguirá. Y dice, ¿por qué estás tan seguro? Porque el papado es eterno. El Papa muere, pero el papado sigue. Y es cierto. ¿Cuántos pues han vivido la muerte de algunos cuantos papas? Los más grandes, pues ya les habrá tocado la muerte del Papa Juan Pablo II, ya les habrá tocado la muerte del Papa Juan Pablo I, la muerte de de Pablo VI, de Juan XXIII, y pues hasta ahí la dejamos, porque no sé si más para allá. A algunos nos ha tocado solamente la muerte del Papa Juan Pablo II. Y sí, nos han tocado ya 3 papados, pero en muerte solamente 1. Y el papado continúa. ¿Por qué? Porque es lo que Dios prometió. Cuando dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá. Hoy que pues muchos atacan a la iglesia y dicen, no, es que la iglesia ya no es la iglesia de Cristo. Permítanme, ¿qué dijo el Señor? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si tú ya no reconoces a la iglesia católica como la iglesia del Señor, pues tú eres el que ya no está dentro de la iglesia. Ay, padre, pero es que mire tanta maldad, pues hace unos años, los escándalos de abuso sexual, pues ahora padrecitos que andan diciendo cosas que van en contra de Jesús. El poder del infierno no prevalecerá. Eso no quiere decir que el Señor dijo, ay, nadie va a entrar dentro de la iglesia que sea contrario. No, sino que la iglesia va a estar a pesar de. Había un padre que pues así como decía una frase, dice, la iglesia o la voluntad de Dios permanece contigo, sin ti o a pesar de ti. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser el mal ejemplo? Que dice la primera lectura, sean ejemplo para los demás, y a veces los pastores somos el peor ejemplo que les podemos dar. Pero contigo, sin ti o a pesar de ti, la iglesia continúa. Está pues esa célebre frase del cardenal, no me acuerdo si es el cardenal Richelieu, cuando llega Napoleón Bonaparte y le dice, vengo a destruir la iglesia. Y el cardenal le dice, pues creo que no vas a poder. Y Napoleón, ¿por qué? Pues si no hemos nosotros podido destruir la iglesia y eso que estamos dentro, ¿cuándo tú vas a poder destruirla desde fuera? Entonces sí, tenemos que hoy rezar por la santidad de los sacerdotes, por la santidad de los obispos, por la santidad del Papa. ¿Para qué?
para que seamos fieles a Dios. Porque infieles le hemos sido, pues yo creo que desde el día que nos ordenamos y desde antes de que nos ordenáramos. Pero la misión de cada uno de nosotros es ser testigo. Y aquí digo de cada uno de nosotros, no nada más de los padrecitos, también de ustedes. Esa es la misión que tenemos. ¿Y cómo podemos ser testigos? Conociendo. ¿Y cómo vamos a conocer? Yendo a las fuentes. Yo los invito, lean el Catecismo de la Iglesia Católica. A veces nos quedamos de que, oiga padre, ¿y qué dice la Iglesia de este tema? Pues el padrecito puede también no haber leído el Catecismo y podemos ver un padre James Martin, jesuita en Estados Unidos, que dice, no, es que la Iglesia ha despreciado a los homosexuales, no, es que la Iglesia no los quiere. A ver, padrecito, ¿y qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Es muy necesario que la Iglesia busque el bien y se preocupe por el bien de las personas que sufren tendencias homosexuales, pero descubriendo que no están cumpliendo la voluntad de Dios. Algo más fácil, dicen que lo dijo el Papa Juan XXIII cuando visitó la cárcel. Cuando un preso le dice, ¿y por qué usted viene a visitarnos? Si la Iglesia no quiere a los pecadores. Y el Papa le dice, se equivoca, buen amigo. La Iglesia ama al pecador, pero desprecia al pecado. Y realmente, porque entonces la Iglesia tiene el sacramento de la confesión para que el penitente vaya y se arrepienta. Ay, padre, pero es que yo creo que ya pequé tanto que ni Diosito me va a perdonar, porque no has ido a pedir perdón. Ay, padrecito, pero es que yo creo que yo tengo los pecados contra el Espíritu Santo. A ver, ¿en algún momento has pensado que Diosito no tiene el poder de perdonarte? No, padre. Entonces no has pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar? El que no confesamos. Si nosotros nos arrepentimos, hacemos nuestro buen examen de conciencia, vamos con el Padre Confesor y le decimos humildemente, Padre, he pecado contra el cielo y contra Dios en esto. El Padre te va a dar la absolución y te va a decir, vete en paz y no vuelvas a pecar. Que si el padrecito te regaña, perdónalo. También los padrecitos tenemos nuestros 5 minutos de estar enojados. Y bueno, que el padrecito te dijo que te va a excomulgar. El padrecito no puede excomulgarte. Si no te quiso confesar, ve con otro. Y pide para que el padrecito se convierta. Ay, padre, pero es que yo tengo un pecado reservado. Bueno, pues, si no puede el padrecito perdonarte, pues ya habrá de dos. Te mandará con el obispo o pedirá al obispo la delegación para perdonarte ese pecado y te llamará ya para darte la absolución o mandarte con el obispo. Y así, el confesionario es el trono de la misericordia de Dios. Y ahora sí, una vez que el Padre nos ha dado la absolución, el Señor no se vuelve a acordar de tus pecados. Pero tenemos que luchar, tenemos que verdaderamente buscar hacer lo que Dios pide. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios pide? Con el depósito de la fe. Aprendamos lo que es nuestra fe para poder vivirla y compartirla con los demás. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault.
Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.